Bé, molt bona tarda. Gràcies, moltes gràcies per venir. Aquí davant, si algú no ho ha agafat, tenim exemplars de la revista Telos. N'hi ha un, el que figura l'article de la Susana, i l'altre que acaba de sortir la setmana passada. O sigui que és interessant que ho fullegeu. Més que res perquè, com heu vist aquí, avui iniciem un cicle de tecnoètica amb la idea d'aprofitar tota la feina que s'està fent des de la Fundació Telefònica i de la revista Telos. Ja veureu que hi ha un contingut molt treballat amb articulistes, amb ponents de molt alt nivell, i vam creure que seria positiu no fer, que és el que fem normalment, ponències o debats una mica sense un fil conductor, sinó que vam dir aprofitem tota aquesta feina que hi ha i partim ja d'aquest coneixement i d'aquest treball que han fet gent com la Susana, que han fet l'esforç de treballar un article i de raonar totes unes hipòtesis darrere d'aquest article. Per això fa una especial il·lusió obrir aquest tipus de col·laboració, que ho fem juntament. Avui no ha pogut venir perquè té classe, és un noi més jove que jo a la universitat, que és el ponent de filosofia també de l'Ateneu, que va veure molt convenient també fer aquest cicle des de la visió tecnològica i des de la visió filosòfica. És una mica la idea que tenim. Jo, que també tiro cap a casa, soc antropòleg i també jo crec que és molt important mirar l'impacte de la tecnologia amb l'ésser humà des d'una visió més cultural, i per això una mica ens hem atrevit a fer aquest exercici. I agrair primer la disponibilitat d'en Joan Cruz, que des del primer moment, quan li vaig exposar la possibilitat, es va facilitar el fet de poder-ho fer, i això també és molt d'agrair, sobretot en una institució del nivell i el tamany de Telefònica, que a vegades és molt difícil trobar interlocutors. Amb ell va ser molt fàcil, i amb el Juan Zafra, que avui també hagués estat aquí, però demà és festa i li hem dit tampoc li farem una mala passada i fer-lo venir avui. Estarà en properes conferències, que també ell, com veieu, va dir aprofitem, si cal repartim exemplars de la revista, que veieu no és una revista qualsevol, està molt ben editada, molt ben treballada, i aprofitem i que es visualitzi aquesta col·laboració. Va coincidir també que la Susana estava per Europa durant aquests dies, i vam poder encaixar. Ella ha estat a Itàlia i a no sé quants països donant voltes, i aquests dies ha aterrat a Barcelona, llavors vam poder lligar tot plegat. Una mica és a partir de l'article que veureu que ha escrit la Susana, donar-li una mica algunes voltes més i intentar reflexionar, anar més enllà del que s'exposa en aquest article. Per la meva part, agrair una altra vegada aquesta col·laboració, i segur que això ens permetrà fer moltes coses que fins ara eren complicades de fer. Actualment també estem fent la transmissió per internet, ja s'ha difós molt per les xarxes que avui fèiem aquesta conferència, i després això estarà gravat i es podrà visualitzar més vegades sense tenir que estar aquí presencialment. Ara passo la paraula a Joan Cruz. Gràcies, Ricard. Se sent? Sí, sempre té el dubte si se sent o no se sent. Gràcies, Ricard, molt bona tarda. No m'heu vingut a escoltar a mi, per tant jo parlaré molt poquet, perquè crec que no té massa sentit. Aquí que heu vingut a escoltar és la Susana, que també m'ha dit que xerra molt. Jo també xerro molt, per tant evitarem que xerrem tots dos, i que la que importa que xerri és ella. Jo he de fer el mateix que està dient el Ricard. Per nosaltres és un plaer estar avui aquí. Quan el Ricard va venir a parlar amb nosaltres per plantejar la possibilitat d'establir una línia de col·laboració, ens va quedar clar que l'Ateneu era sens dubte l'interlocutor ideal per fer aquest tipus de coses. Ell és antropòleg, jo soc historiador, i com a historiador sempre m'agrada fer una miqueta d'història, tornar una miqueta enrere. No soc tecnòleg, tot i que treballo a la Fundació Telefònica de Tecnologia, desgraciadament no en sé, per això estan els meus companys que són els que han de saber-hi, i per això tenim els pensadors que estan sobre el tema, però en tot cas jo com a historiador m'agradaria fer-vos una miqueta d'història sobre aquesta revista que teniu ara aquí al davant. La revista Telos, que abans algú preguntava, només n'heu tret 100 números, dos números, aquest és el número, els que teniu són els números 108 i 109. Aquesta revista apareix, de fet, abans de que apareixi la Fundació Telefònica.
La revista va aparèixer en els anys 80 i Fundació Telefònica no es va crear fins al 90 i pico, fins al 98 si no m'equivoco. Per tant, aquesta revista és 13 anys anterior a que existíssim nosaltres. La crea una fundació que existia prèviament, la Fundació Fontesco, que era una fundació vinculada a la companyia telefònica, la Fundació d'Estudis Socials de la Comunicació. I va crear aquesta revista per analitzar les transformacions que la tecnologia estaven fent en el món de la comunicació en el context contemporani. Aquesta revista ha tingut una vida molt exitosa, és cert que hi ha hagut unes publicacions extraordinàries, però és cert que va anar envellint. Tots ens hem fent grans i aquesta publicació, després de portar 20 i pico d'anys, vàrem decidir que era el moment de donar-li un canvi, de donar-li una volta. És cert que era una revista molt ben valorada en el món acadèmic, però vam creure que calia fer un salt més enllà i arribar també en aquests debats que estan arribant al gran públic. De manera que l'any passat vàrem decidir fer una revista totalment nova. Són aquestes que teniu a les vostres mans. El número 108, que és el número que teniu amb la fotografia d'Amber Case, és el número en què va participar la Susana, va ser un primer número en què vam voler parlar sobre la robòtica, sobre el cyborg, sobre com la tecnologia ens estava canviant com a éssers humans. És un número que va funcionar extraordinàriament bé, del que podeu disposar en paper, també es pot disposar gratuïtament despenjar-lo per la nostra pàgina web i estem sorpresos perquè l'altre dia en parlàvem, és de les nostres publicacions i hem publicat moltes coses, la que s'ha descarregat més fins al moment, perquè hi ha uns articles d'un extraordinari nivell. Tan bons que ens havíem plantejat en un primer moment fer 2 revistes anuals i ara ja estem en el plantejament que farem segurament 3 revistes cada any, com a mínim. El segon número que teniu a les mans, que és el número 109, és el que ens permet parlar també d'això que avui gairebé és més al centre del tema, que és tota l'ètica al voltant de la tecnologia. En aquesta societat en la que estem connectats, amb la que hi ha tants estris que no som conscients que ens estan controlant absolutament, en el que ja no ens n'adonem que vivim enganxats permanentment a la tecnologia, a les xarxes, que tot el que nosaltres som ja és tecnològic. Què passa amb l'humanisme? Quin és el paper que ens toca fer? Fins on hem de reflexionar? Per tant, creiem que val la pena fer aquesta línia de feina. Aquí seguirem i en aquesta línia l'acord amb l'Ateneu de Barcelona, l'Ateneu Barcelonès, ens sembla un acord fonamental, perquè creiem que aquí ens calia un lloc on poder presentar totes aquestes coses. Per tant, jo no us explico res més, perquè com heu vist, us he dit, no volia parlar gaire i m'he enrotllat 10 minuts. En tot cas, jo sí que donar novament les gràcies a l'Ateneu, esperar que disfruteu molt avui d'aquesta xerrada perquè, sens dubte, qui té tot per explicar avui és la Susana. Gràcies. Muchas gracias. Susana, Bien. cuando quieras. Bueno, a ver, comienzo con esto. Us tapo la pantalla assegut aquí? Si de cas me'n vaig a baix. No? No us tapo? Sí. Veus com... Empiezo. Molt buena tarde, es lo único que voy a decir en catalán. Entiendo catalán perfectamente, pero voy a hablar en castellano porque, bueno, soy argentina y jamás me atrevería a hablar en catalán. Muchísimas gracias a ambos dos. Muchísimas gracias, Creo. Muchísimas gracias, Ricard. Y me siento muy honrada también porque soy parte del comité académico de la revista Telos y, bueno, y tengo la enorme suerte de participar en esta experiencia, que es súper interesante. Bueno, vamos a hablar de la tecnificación de los humanos y los nuevos contratos sociales, que en realidad fue Juan Manuel Zafra el que me dio la idea de desarrollar la cuestión de los contratos sociales. ¿Cuál de los micrófonos? No, los dos. Ah, bueno, puede estar como mi expresidenta, que siempre estaba así con los micrófonos. Bien, entonces vamos a pasar a esto. La cuestión es... La tecnología que fuimos incorporando a lo largo de toda nuestra historia como seres humanos es una de las cuestiones que nos hace humanos y a qué nuevos contratos sociales conducen nuestros cuerpos tecnologizados. Les voy a contar una historia personal. Cuando yo era pequeña, bueno, mi papá me enseñó a leer muy pequeñita y uno de los libros que me regaló, era muy de izquierdas mi padre, y uno de los libros que me regaló fue Cómo el hombre se hizo gigante, de 2 autores rusos que en este momento no podría nombrar, pero que están en internet y que era de la editorial La Rosa Blindada, o sea que se pueden imaginar de qué iba, y que explicaba desde un punto de vista antropológico que el hombre como tal, hablo en tono genérico, por favor, si hay feministas presentes, la humanidad como tal, o sea, las personas se hicieron personas gracias al trabajo, o sea, bajamos de los árboles, desarrollamos pulgares y tal, gracias al trabajo. Un poco la hipótesis que guía esta charla
es que también es la tecnología la que nos ha hecho humanos, aparte de otros factores como el lenguaje y demás, también es la tecnología la que nos ha hecho humanos. Es que la especie humana, desde muy temprano, siempre ha utilizado la tecnología, siempre. O sea, como otras especies animales también, ¿no? Hay simios que usan tecnología, hay pájaros que usan determinadas herramientas. Hoy me decía la doctora Regueira aquí presente que hay una enorme diferencia, que es que los animales usan una herramienta y la tiran, los humanos la conservamos y la vamos mejorando, y eso es una de las cosas que nos distingue también. Entonces, en el 2015 se encontró el que probablemente era un primer dibujo en la historia de la humanidad, que era un trazo en zigzag, en una valva de molusco, que fue hecha hace aproximadamente 400.000 años, es decir, 300.000 años antes de que los primeros Homo sapiens empezaran a hacer dibujos similares. Hasta se encontró un hashtag que se conoce como el hashtag Neandertal, que se descubrió también en el 2015 y que eran trazos como un hashtag, pero horadados en una piedra. Y los Homo erectus, nuestros antecesores directos, ya usaban dientes de tiburón, como el señor que está acá en la pantalla, ya usaban dientes de tiburón como para abrir almejas, para hacer herramientas afiladas, para cazar. Para seguir con estos descubrimientos, es que a mí me apasiona, y si la carrera hubiera existido cuando yo era joven, hubiera seguramente seguido paleoantropología, pero no, seguí arquitectura. Entonces, un equipo de paleontólogos descubrió en Kenia todo un equipo, un conjunto de herramientas que fueron realizadas hace 1.76 millones de años. Esto no es una imaginación mía, ha sido publicado por Nature. O sea, 300.000 años más antiguas que otros utensilios fabricados también por esta especie de homínidos. Miren si no tendremos antigüedad con la tecnología. Como hemos hablado muchas veces con Luis Ángel Fernández Hermana, con quien nos conocemos desde el año 98, con él y con Karma, ¿qué pasaba? Digamos, la cuestión era, algún homínido decidía usar una herramienta, un trozo de sílex. Entonces, con el sílex abría un coco, qué maravilla, podemos abrir fácilmente el coco, no tenemos que tirarlo a un precipicio abajo e ir a buscarlo después. Y otro usó el trozo de sílex para abrirle la cabeza a otro homínido. Y que entonces deben haber surgido los que dijeran, pero esto es un adelanto tecnológico y tal, y otros que dijeran, no, esto va a ser la guerra, la muerte, el desastre total, la catástrofe. Entonces, los homínidos que sobrevivieron a todos los cambios ambientales, a los predadores, los que accedieron a mejor alimentación, los que accedieron a la proteína, fueron los que se atrevieron a usar lo que en esa época eran las tecnologías. Y de ellos descendemos nosotros, descendemos de los que se atrevieron. Los otros desaparecieron. Así es la vida. No porque hayan sido mejores, a mí me encantan los neandertales, menos agresivos, capacidad craneana más grande, rubios, peludos, altos, o sea, un encanto de gente, pero desaparecieron. Entonces, los pre-sapiens ya habían incorporado tecnologías a sus vidas. Y a partir de ahí se produjo toda una catarata, digamos, de evoluciones que tienen que ver con nuestros cerebros. La primer revolución que se produjo en la humanidad fue el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje articulado, no los gruñidos o enseñar los dientes, sino el lenguaje articulado, que fue una de las razones por las cuales los sapiens predominaron sobre los neandertales. Los neandertales tenían la laringe un poco alta y tenían dificultades para articular lenguaje. Bueno, luego la manipulación de símbolos. Los humanos manipulamos símbolos, tenemos noción del futuro, nuestros símbolos pueden ser escritos, pueden ser orales, pueden ser imágenes, pueden ser música, pero son símbolos. Y somos, por ahora que se sepa, la única especie que manipula símbolos. No creo que algún va a descubrir que los bonobos también en cualquier momento, pero por ahora, a mi entender, somos los únicos que manipulamos símbolos. Y estas habilidades de lenguaje, de simbolizar la realidad que los rodeaba, fue la que conllevó enormes cambios que fueron económicos, políticos, religiosos, epistemológicos, educación y demás. Entonces hubo una cantidad de mejoras sucesivas y acumulativas
en el conocimiento humano. O sea, cada una de estas mejoras llevó necesariamente a la otra. El lenguaje oral, el texto escrito y los números, todo esto realizados por diferentes culturas, diferentes civilizaciones, pero que se iban contactando entre sí, viajando, sobre todo la actual cuenca del Mediterráneo, sin ir más lejos, pero también en América Latina, de forma diferente. La imprenta, la revolución industrial o las sucesivas revoluciones industriales, las TIC, las tecnologías de información y comunicación, que digamos que pueden poner textos, sonidos, imágenes en un formato uniforme, y la industria 4.0, sobre la que volveremos en un momento. Entonces, esta acumulación de conocimientos nos permite... ¿Puedo acercar la pantalla? Es que tengo... Gracias. A mi edad, la vista... esta acumulación de conocimientos nos permite justamente generar conocimientos cada vez mayores y nos permite generarlos además mucho más rápidamente. ¿Sí? Entonces, cada fase de estas produjo diferentes herramientas que fuimos incorporando, incorporando, o sea, metiendo en nuestros cuerpos y nuestras mentes, desde las antiguas puntas de flecha o de lanza hasta adelantos médicos, distintos tipos de prótesis, como la prótesis auditiva, distintos tipos de instrumentos de comunicación, como el que estamos usando en este momento, nuestros smartphones, nuestras tablets, exoesqueletos, distintas, digamos, auxiliares para el kuerpo y la mente humana. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, creo que bastantes de los que estamos acá conocemos a Ray Kurzweil, de la universidad, ahí por favor, la universidad Singularity University. Bueno, Ray Kurzweil dice que en el año 2045 más o menos el conocimiento humano va a ser tal que la mente humana no va a ser capaz de captarlo todo. En realidad, la mente humana, cada uno de nosotros, ninguno de nosotros tiene conocimiento total. Cada uno de nosotros entiende de una partecita, pero súper insignificante, de alguna cosita, una parte del conocimiento universal, y esas cosas, bueno, se suman con suerte. Pero dice que va a ser, digamos, imposible para la mente humana y que, digamos, la creación tecnológica... sobrevendrá la creación tecnológica, la superinteligencia, y que la inteligencia artificial en ese momento va a superar ampliamente la inteligencia humana, lo que sería de esperar. Yo encuentro, mi opinión personal, es que acá se juntan dos temores de la especie humana, no solamente de Kurzweil, sino de la especie humana, que son el temor a la tecnología. Yo escribí y presenté acá un libro que lo presentó Ricard, que se llamaba Hippolyte, Ciudades en la Era de Internet, donde estudiaba los temores y las esperanzas que producía la tecnología desde hacía más o menos unos 30 años. Y creo que, digamos, en nuestra cultura hay un gran temor a la tecnología, y no me refiero a tecnologías muy avanzadas. Si ahí me traen un lavarropas nuevo, yo caigo en pánico. ¿Y cómo lo programo ahora? Entonces, digamos que... Y también al conocimiento. Y me refiero al libro del Génesis, del Viejo Testamento, el Bereshit, que cuenta cómo Dios se enfadó muchísimo con Adán y Eva y los echó del paraíso con ángeles, con espadas flamígeras, porque se habían atrevido a comer la manzana. La manzana no le había descubierto su sexualidad, les había descubierto el conocimiento. Al comer la manzana sabían qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal, y accedieron a la fuente del conocimiento. Y Dios los echó del paraíso. O sea, hay una cosa que tienen nuestras religiones monoteístas, por lo menos no sé las religiones politeístas, pero las monoteístas, las tres que conozco, tienen una cuestión de ojo con el conocimiento, ojo con saber más que Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Así y todo, los avances tecnológicos, digamos, pueden transformar a los seres humanos, perfeccionan los cuerpos y la mente con alteraciones genéticas, con la nanotecnología, con la inteligencia artificial, y el temor es que esta inteligencia artificial puede ser más poderosa que toda la inteligencia humana actual combinada. Me remito a otras opiniones, no tienen por qué hacerme caso a mí, pero sí, por ejemplo, a Chomsky. Entonces, Chomsky y Paul Wolpe dicen que
el conocimiento y la tecnología avanzan a un ritmo que no percibimos. O sea, no hay un punto en el 2045, 1 de enero del año 2045, ¡páfate! El conocimiento va a ser universal y reinará la inteligencia artificial, sino que estos avances se van haciendo poquito a poquito, ¿sí? Imperceptiblemente. En este momento hay montones de centros de investigación en el mundo que están haciendo avances en este sentido. Mañana seguirán haciendo avances. Hay una convergencia creciente entre humanos y tecnologías, o sea, los humanos usamos cada vez más la tecnología es una herramienta que integra cada vez más nuestra vida cotidiana, es nuestro producto, la tecnología es nuestro hijito, o sea, no es un monstruo que viene de afuera a dominarnos, ¿sí? Continuaremos descubriendo fenómenos complejos, cada vez más complejos. Hablar de robots es hablar de programar. ¿Qué es un robot? Es un artefacto programado. A ver, ¿hay algún robótico en la sala? ¿Algún programador en la sala? ¿Algún informático en la sala? ¿Vos? Estudiante. Bueno, ¿qué es un robot? Una máquina diseñada por un propósito específico, análogamente a un esclavo, por ejemplo. Exacto. ¿Y qué se le pone adentro? Un programa, ¿verdad? Se le pone un programa, o sea, son artefactos diseñados con un propósito específico y programados para cumplirlo. ¿Y quién diseña el programa? El humano. O sea, son nuestros productos, ¿sí? Entonces, ¿podemos diseñar inteligencia artificial avanzada si no alcanzamos ese nivel de inteligencia? ¿Podemos diseñar una inteligencia artificial que nos supere con nuestro nivel de inteligencia, o siempre vamos a diseñar cosas que estén a nuestro nivel de inteligencia? Esa es una de las preguntas para hacerse, creo. Luego, las interacciones entre sociedades y tecnologías son muy complejas, son mucho más complejas de lo que pensamos, sobre todo cuando interactúan con campos científicos. O sea, no habrá, Kurzweil dice que habla una singularidad. No habrá una singularidad, como le digo, no va a ser que el 1 de enero del 45, páfate, estemos dominados por la inteligencia artificial. Va a haber una serie de momentos de cambio, y esos momentos de cambio son prácticamente imperceptibles. Estamos cambiando todo el tiempo, cada vez que nos llega un nuevo programita, una nueva app, una nueva cosa, estamos cambiando. Cada vez que estamos utilizando un nuevo aparato tecnológico, un nuevo gadget, estamos cambiando y estamos produciendo un cambio. En consecuencia, todas las instituciones educativas, sobre todo las universidades, van a tener que cambiar mucho, pero mucho, para adaptarse justamente a estas transformaciones. Bueno, eso lo venimos diciendo, ¿verdad?, hace décadas enteras. Pasamos ahora al tema de los cyborgs, que es en lo que nos estamos convirtiendo. Bueno, ¿qué es un cyborg? Cyborg es hay muchas explicaciones sobre cómo fue creado el término, y se refería a la gente que se mandaba al espacio, y esta gente que se mandaba al espacio tenía que tener adaptaciones de su cuerpo para funcionar bien en el espacio, digamos, del universo, pero fundamentalmente un cyborg es alguien que incorpora a su cuerpo o a su cerebro de forma temporal o de forma permanente distintas tecnologías y biotecnologías. Alguien que usa una computadora o un móvil, ¿sí?, inteligente, para trabajar, estudiar, para entretenerse, para pasar el tiempo, para socializar, para encontrar una pareja, temporal o permanente, es un cyborg. ¿Sí? No solamente nuestros cuerpos usan instrumentos electrónicos, sino que nuestras mentes se extienden a través del mundo, ¿sí?, para generar, intercambiar, recrear información y conocimiento. Es como si nuestros cerebros extendieran pseudópodos y se encuentran probablemente con los pseudópodos de otra cantidad de gente, y de ahí también se reproducen ideas. Bueno, o sea, los sapiens estamos evolucionando. No tanto físicamente, nuestros cuerpos en realidad no han cambiado en los últimos milloncitos de años, no demasiado, digamos el caso. Pero, digamos, estamos más capaces. La tecnología nos hace más humanos. Hace un par de años, ¿verdad? Un par de años hubo acá en Barcelona, en el CCCB, la exposición Más Humans,
lo cual le da la cosa de mi acento catalán, que es terrible. Que fue fantástica porque justamente se veía cómo la tecnología, digamos, contribuía a hacernos más humanos. O sea, vivimos más tiempo, tenemos hijos más tarde. Bueno, los hombres siempre pudieron, pero las mujeres no, ahora podemos tener hijos más tarde. Usamos la inteligencia artificial para que nos reemplace en los trabajos más rutinarios. Y, digamos, las TIC, especialmente Internet, permiten que un alto número de personas en todo el mundo trabajen juntos de nuevas maneras. Bueno, por ejemplo, las reuniones de comité académico de la revista Telos es bastante divertido porque se hacen presencialmente, salvo un par de latinoamericanos que estamos ahí, están puestas las computadoras, los ordenadores sobre la mesa y nuestras cabezas están sobre la mesa, mientras todos los demás comen su buffet y se divierten de lo lindo y nosotros estamos puestos ahí sobre la mesa. Me recuerda un dibujo de Groening, de Futurama, que conservaban las cabezas de la gente en cosas de vidrio y las ponían ahí. Bueno, yo en las reuniones de estas de Telos me siento exactamente igual. Pero bueno, pero así es como podemos trabajar justamente de continente a continente, que no es poco. Estuve dudando mucho en ponerle nombre a este concepto de qué es lo que da la sumatoria de personas más conocimiento más tecnología. Humanos mejorados me sonaba muy a nazi. Humanos, finalmente después de mucho discutir, me resolví por humanos intervenidos, que me parece por ahora estamos intervenidos, no necesariamente mejorados, esperemos que mejorados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos colaborar humanos y computadoras, ordenadores, perdón, en castellano, para que colectivamente se pueda actuar más inteligentemente que nunca se ha hecho antes en la historia de la humanidad, ¿sí? Que ninguna persona o ordenador lo ha hecho antes? Bueno, una de las cosas que dicen los biólogos en general es que la evolución es incesante, que toma sus propios tiempos, es imprevisible, ¿sí? Porque podemos tener alteraciones genéticas como las estamos teniendo, pero no sabemos cómo se va a reaccionar, cómo la especie va a reaccionar, cómo el cuerpo va a reaccionar ante estas alteraciones. No son seguras 100%. Por favor, no se asusten, no dejen la sala. Bueno, o sea, no es en qué vamos a derivar es impredecible, ¿sí? Probablemente no vamos a hacer como no vamos a hacer como en las películas de ciencia ficción que son un poco terroríficas. La pregunta es, ¿por qué tiene que haber un límite? ¿Por qué tiene que haber un límite a la evolución? ¿Por qué tenemos miedo de cruzar las distintas fronteras de la evolución que se nos ponen a cada rato? ¿Por qué eso nos da temor? O sea, ¿le dio temor a un Cromañón pensar, visualizó qué podía ser, qué podíamos ser en la actualidad y eso le dio temor? Pues no lo sé. ¿Le dio temor a uno de los primeros sapiens? Lo que sí creo que, digamos, cuando no va a ser en nuestro futuro, no nos vamos a transformar en robots. Pero nuestro futuro sí será que vamos a tener mejoras de piel sintética, de ojos artificiales, de antenas conectadas al cerebro, probablemente de chips vamos a tener, y que vamos a colaborar estrechamente con robots y con inteligencia artificial. Lo que vendrá es, tal vez porque uno no tiene la bola de cristal ahí delante, es que la IA está presente en todo lo que viene, la inteligencia artificial. Drones, la conducción autónoma, que ya la tenemos, y los accidentes por conducción autónoma también, los descubrimientos científicos, los servicios personalizados digitales, por supuesto la robótica, la Big Data, ya volveremos sobre la cuestión de la Big Data. La aplicación de inteligencia artificial en medicina ha traído realmente unos progresos increíbles. La información analizable que proporciona el genoma humano. Y esto resulta en medicina altamente personalizada, con una gran capacidad de diagnóstico anticipativo, ¿sí? Cosa que nos permite también planificar en el caso de la salud pública, para prevenir. La creación de nuevos materiales artificiales, sobre todo los vinculados a los avances de la nanotecnología, que también pueden ser
pueden ser muy revolucionarios. Yo aquí traje algunos ejemplos: el heliografeno, la espuma de titanio, la oxalita. No sé nada sobre estos nuevos materiales, pero leo que van a ser muy revolucionarios. Entonces, esta combinación de humanos, más conocimientos, biotecnologías, más inteligencia artificial, ¿a qué nos va a llevar? ¿Vamos a dar un salto evolutivo? ¿Se va a hacer un salto evolutivo o va a ser una escalerita evolutiva en la que vayamos subiendo? Que vamos evolucionando, vamos evolucionando. Y si logramos sobrevivir a las transformaciones ambientales, a nuestras propias guerras, a nuestras propias formas de votar, como en Brasil, por ejemplo, que son bastante catastróficas, si sobrevivimos a todo eso, ¿surgirá una nueva especie humana o vamos a ser los humanos actuales modificados? Y si no nos extinguimos en este camino, el futuro de la humanidad podría tomar varios caminos. En lo inmediato vamos a ver lo de la industria 4.0. Bueno, ¿quién está familiarizado con la industria 4.0? Que levanten las manos. Acá veo una mano levantada, una mano y media levantada. ¿Qué más? ¿Perdón? Un 0. Bueno, en la industria, para ser muy breve, y muy groseramente breve, la industria 4.0 es la de la actualidad, en la que se funden la robótica y la inteligencia artificial y la electrónica, digamos, para mejorar la producción. Y me refiero a la producción, no un tipo de producción, sino casi todos los tipos de producción. Y la característica fundamental es la convergencia y la fusión de varias áreas de ciencia y tecnología. O sea, ciencia y tecnología es fundamental para esta etapa que estamos atravesando. Fundamental. Entonces, las fronteras entre la informática, la biología, la genética, la nanotecnología van desapareciendo. Todas estas ciencias van a fundirse en una ciencia troncal, manteniendo cada una su individualidad. Y los economistas dicen, yo soy arquitecta, no sé si les dije, pero no soy economista, los economistas dicen que corresponde a una nueva forma de organizar los medios de producción, ¿sí? A través del desarrollo de un gran número de fábricas inteligentes que son más adaptables a las necesidades de los procesos de producción y también una gestión más eficiente de los recursos con los que se cuenta. Y aquí intervenimos también con cómo esta tecnología interviene en el cuerpo. Bueno, veíamos cómo desde el Paleolítico la tecnología convivió con nosotros y cómo la hemos incorporado. Por ejemplo, bueno, lo que decía es que el primer homínido que se cayó de un árbol y se rompió una patita y agarró una rama de árbol que estaba ahí y la incorporó como una tercera patita para poder caminar, hizo una incorporación de tecnología. A esto le sucedieron las prótesis, o sea, miembros artificiales creados en algún momento a partir de madera, de bronce, de cuero, como para sustituir partes que nos faltaban. La imagen esa espantosa que tiene en la pantalla corresponde a una prótesis hallada en el antiguo Egipto para sustituir un pie. No está todo el pie, pero si se fijan bien van a ver que hay una búsqueda estética en esa prótesis. Ahí está los dedos, están las uñas de pie que salen de la sandalia, etcétera, etcétera. O sea, es una prótesis sumamente sofisticada, vamos. Estas tecnologías de las prótesis, de la incorporación al cuerpo humano, fueron siempre alentadas por las guerras. Bueno, en general, lo único bueno que tienen las guerras es que alientan la producción de tecnología y que después se usa para la sociedad civil con un poco de suerte si la sociedad civil sobrevive. En el Renacimiento surgieron una cantidad enorme. Había guerras, ¿se acuerdan? Los países no eran países, había regiones, en España, en Italia, había distintas guerras entre las distintas regiones, más los invasores que venían de otros lugares, más los turcos, los árabes, bueno, había guerras. Entonces, en esa época surgieron cantidad de prótesis sumamente mejoradas, porque los hombres perdían miembros y había que o ponerlos de nuevo en el campo de batalla o llevarlos al campo para que produzcan, y para eso se nos necesitaba más o menos enteritos. ¿Sí? Por ejemplo, la guerra civil estadounidense fue muy interesante porque el ejército norteamericano del norte implementó
un departamento especial que componía médicos y no médicos para el diseño de prótesis. Un gran avance en esto, ¿no? Siempre es también, lamentablemente, es el ejército el que a veces produce esto. Bueno, entonces se produjo, luego, digamos, contribuyeron la bioingeniería, la biología sintética, etcétera, contribuyeron a librarnos de defectos físicos, más o menos, para imaginar un futuro en que estemos libres. Bueno, yo hace un tiempo me caí en esas hermosas veredas de Buenos Aires, me rompí el cuello de fémur y tengo unos hermosos clavos, 3, que tienen la cortesía de no sonar, son muy sofisticados, no suenan en los aeropuertos, pero lo que quiero decir es, yo hace un par de décadas me hubiera muerto, porque la gente que se quebraba la cadera se moría, ¿sí? Y ahora te ponen 3 clavitos, te operan y bueno, y ya. Entonces, todo esto, yo estoy sumamente agradecida a la tecnología, porque todo esto de la tecnología 3D, las pieles sintéticas, las retinas biónicas, son un avance científico sin precedentes y son un alivio enorme para una gran parte de la humanidad. O sea, en Europa, solo en Europa, hay más de 87.000 personas que esperan un trasplante, que están en las listas de espera de los trasplantes, ¿sí? Y hay 10.500 donantes. ¿Sí? Entonces, si en vez de usar hígado y corazón de cerdo, etcétera, se puede producir artificialmente, y se pueden producir artificialmente en este momento órganos vivos, no solamente órganos 3D, sino órganos vivos para implantar en los cuerpos humanos, este problema se reduce muchísimo. Los problemas de los que esperan donación, créanme, son serios. Bueno, acá tenemos ejemplos, hasta ahí, desde el corazón, impreso en tecnología 3D, hígado artificial, la oreja, que me contaba acá la doctora que se ponen unas células madre y se ve como la oreja va creciendo en el plato, partes de rostro artificiales, todo esto es, o sea, esto se está produciendo ya ahora, no es parte del futuro, esto es nuestro presente. Entonces, la cámara miniatura que se traga como una píldora, ya ustedes deben acordarse de una película donde se ponía una nave con algunos seres humanos chiquititos reducidos en el torrente sanguíneo y esa nave recorría el torrente sanguíneo y ajustaba algunas cosas. Bueno, eso ya existe. Existe hace ya un par de décadas que se puede uno tomar una pildorita con una cámara y que averigüe cómo está su aparato digestivo. Entonces, la medicina ha superado las visiones de la ciencia ficción y la supera día a día, si bien la ciencia ficción siempre nos ha precedido en esto. Bueno, la cuestión, por ejemplo, del ojo biónico que se hace con electrodos posados en la retina defectuosa para recrear la visión, o sea, no hay por qué aguantar en este momento, soportar la ceguera, depende de qué tipo de ceguera, pero digamos hay retinopatías o distintas patologías que pueden resolverse con tecnología. Y la tecnología también se introduce en el cerebro. Acá la letra está muy pequeña, pero puede ser, pero digamos que ya hace un par de años, en Estados Unidos, un paciente de 34 años que estaba paralizado desde el cuello hacia abajo, le introdujeron, introdujeron microelectrodos en el córtex y el paciente pudo mover un brazo robótico con el pensamiento. O sea, imaginó que movía el brazo robótico y movió el brazo robótico. ¿Sí? Y me contaba hoy justamente Victoria que una columna vertebral cortada también puede reponerse gracias a la tecnología, que luego le pediremos que nos lo explique. ¿Perdón? Ah, la función, bueno, sí, la función, que es lo que se pierde. Bien. Entonces, estamos en un momento que es un paso importantísimo para el progreso de los dispositivos neuroprotésicos. ¿Sí? No es solamente implantar una pierna o un brazo, es mejorar una parte del cerebro, de lo que transmite a nuestras terminaciones nerviosas la orden de muévete, ve para allá, ve para acá. Eso ya está en funcionamiento. Bueno, vamos un poco a la modificación genética de los seres humanos, seré breve. El CRISPR, nunca sé cómo se pronuncia, el CRISPR, digámoslo. ¿Alguien sabe cómo se pronuncia? El CRISPR es una herramienta de edición genética
quiere decir las repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas, irregularmente interespaciadas, con lo cual creo que no les aclaré mucho, ¿verdad? No. Bueno, pero ha logrado modificar genéticamente embriones humanos, ¿sí? Y ha logrado librarlos de una mutación de un gen que causaba una enfermedad cardíaca congénita sin introducir modificaciones, errores adicionales en el genoma. O sea, actualmente se puede modificar genéticamente, en parte, embriones humanos. Actualmente. Entonces se puede editar, se puede corregir el genoma de cualquier célula, incluyendo, por supuesto, las humanas. Imagínense unas tijeras moleculares, yo no soy bióloga, pero digamos, para hacer una explicación muy simple, unas tijeras moleculares que pueden cortar un gen defectuoso y pueden, digamos, sustituirlo por otro sano, de manera precisa, controlada, pueden insertar un nuevo ADN. Bueno, lo cual nos lleva a los contratos sociales. Todo muy bonito. Hasta acá todo muy bonito, tenemos una serie de adelantos. Vamos a ver quién puede usarlos. ¿Sí? Yo vengo de un tercer mundo, o sea, de un país periférico que está cada vez más en la periferia. O sea, se aleja, se aleja, se aleja. ¿Quién puede usar estos adelantos que existen? Existen, en Argentina también existen, pero ¿quién puede usarlos? Entonces vamos a ver los nuevos contratos sociales. Empezamos por qué es un contrato social. El contrato social es un acuerdo entre distintos grupos, pero nos vamos a focalizar, o sea, cuando estamos en una copropiedad, como una copropiedad, un consorcio, como una comunidad. En una comunidad estamos haciendo también un contrato social de coexistencia entre la gente de esta comunidad, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos. Pero son también muy importantes qué contratos sociales hacemos con nuestros gobiernos, con nuestros estados, cuáles son los deberes y derechos del Estado, de los ciudadanos, del sector privado, que siempre anda navegando un poco ahí entre los dos. Entonces, ante todos estos adelantos, tenemos que establecer un contrato social, nuevos contratos sociales, no uno, sino varios nuevos contratos sociales, entre los gobiernos, las empresas de tecnología informática y robótica, investigadores, firmas de producción de artefactos médicos, las empresas de seguros médicos, ¿sí? Sobre todo las de medicina privada, y los pacientes, o sea, los humanos intervenidos, que somos nosotros, humanos intervenidos. Un contrato, por ejemplo, que resultó ejemplar, todo el mundo conoce a Niels Harbisson. Bien. Niels Harbisson es muy conocido porque fue el primer ser humano al que el gobierno, en este caso el gobierno danés, le dio un documento como cyborg. Niels Harbisson nació, como ustedes saben, sin poder leer los colores, por lo cual se implantó una antena que le lee los colores con música, se le transmite música y que es capaz también de captar movimientos de que hace la Tierra y señales del universo y otras cosas así, pero fundamentalmente le lee los colores. Y este hombre dice, yo no uso tecnología, yo soy tecnología. Yo soy tecnología porque la tiene directamente en el cerebro. Este fue uno de los primeros contratos sociales explícitos que se hicieron. Pero ¿quiénes son los actores de los contratos sociales? Porque tenemos que establecer un nuevo contrato de mutua dependencia entre empresas nacionales e internacionales proveedoras de Internet o de lo que le vaya a suceder a Internet. Internet no es la última palabra. Alguna otra ola tecnológica vendrá. Los gobiernos que proveen la infraestructura de comunicación, ¿a quién se la proveen? ¿Por medio de quién se la proveen? ¿Por empresas? ¿La proveen a todos igualmente, inclusive a la gente que es muy pobre, no rentable o que vive en poblaciones muy alejadas, muy remotas? ¿O la proveen empresas mediante a gente, digamos, a la gente a la que le resulta rentable? Las organizaciones que pretenden regular Internet y los cyborgs cerebrales. Y por el momento, en su mayor parte, estos contratos no los conocemos. ¿Alguien conoce qué contrato estamos estableciendo? Los hay, pero son tácitos. En su mayor parte son tácitos. Algún explícito debe haber. Es preciso explicitarlos y para esto es relevante la participación activa de los ciudadanos. O sea, el ciudadano tiene que saber que ese contrato existe
Y vamos a ver qué tipos de contrato, porque nos afectan directamente. Uno es el contrato con respecto al uso de datos. Todos somos espiados. Todos somos espiados. En un curso que, bueno, un curso que estoy dando, yo le preguntaba a los estudiantes, hablaba a los estudiantes del, imagínense que todos tenemos un chip incorporado, siempre le incorporan un chip aquí. Imagínense que todos tenemos un chip incorporado, cuando nacemos nos lo ponen ahí mismo en la guardería, y entonces ya no hay más niños perdidos. No sé aquí, pero en Argentina cuando un niño se pierde en la playa y lo encuentran, los mayores empiezan a aplaudir para que los padres sepan que ahí se ha perdido un niño y vayan a buscarlo. Bueno, ya no será necesario aplaudir. Te encuentran con el chip, no hay posibilidad de perderse. Todo el mundo sabe dónde estás. También puedes saber dónde están tus padres o tus maestros. O sea, todo el mundo puede saber dónde está todo el mundo. Sos localizable, eres trazable, todas tus actividades son trazables. Entonces yo le preguntaba a mis estudiantes cómo ven ese tipo de realidad. Horroroso, horroroso, no queremos nada. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. En realidad, sin chip incorporado, da igual. Todos somos localizables, todos somos trazables y estamos dando todo el tiempo muchísimos datos sobre qué nos gusta, qué es lo que queremos, qué es lo que desearíamos, cuáles son nuestras fantasías más ocultas. Estamos poniendo los datos sobre el tapete todo el tiempo. Entonces, estos datos son muy buscados tanto por los estados que dicen luchar contra el terrorismo, ¿sí?, como por las empresas que buscan más consumidores, ¿sí? El 97% de la información del planeta está digitalizada, el 97%, que es como decir toda. No nos vamos a hacer problema por un 3%. Entonces, esto también viene de una suerte de paranoia. Vamos a ver, el ser humano en este momento preciso de nuestra historia, parecería que la gente está buscando seguridad. Entonces vota a la extrema derecha en muchos países del mundo. ¿Por qué Bolsonaro ha prácticamente ganado las elecciones brasileñas? Porque él ofrece seguridad. ¿Sí? Basta de matrimonios homosexuales, basta de maternidades libres, basta de libertades en general. Lo que yo les ofrezco es seguridad. Bien. Entonces, esta paranoia de la seguridad da lugar a búsqueda también de formas de hacer Internet rentable. También hay una rentabilidad política, pero cada vez que estamos dando un dato, a mí me pasa, por ejemplo, tengo un amigo en Moscú, entonces cada vez que le mando un mail y menciono qué tiempo está haciendo en Moscú en este momento, me aparece una cantidad, inmediatamente, yo uso Gmail, aparece una cantidad de publicidad sobre hoteles en Moscú. ¿Qué puede hacer usted en Moscú este fin de semana? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estoy dando un dato mínimo y ya se están apoderando de mi vida, ¿sí? Y hay una rentabilidad política que el Estado, digamos, debería defender. Noah Yuval Harari, creo que lo deben conocer porque es un triple bestseller en este momento, y pensar que no he leído su último libro. Él decía que antes de la Revolución Industrial la tierra era el principal recurso, por lo cual las guerras se hacían para ganar territorio. Luego vinieron recursos energéticos, vinieron las industrias, revolución industrial, con lo cual también se hicieron las guerras para, digamos, para ver qué clase predominaba. Ya no eran guerras, también eran guerras civiles. Esto dio lugar, digamos, a los capitalistas y a los proletarios y a la lucha de clases que decía Marx. Y en el siglo XXI, el bien más preciado ya no es la tierra, el agua sí, el petróleo más o menos, pero el bien más preciado es la información. Entonces la cuestión es, ¿quién controla esta información? ¿La controlamos todos socialmente? ¿La controla una élite, como de costumbre? O sea, vamos a tomar que a través de toda la historia de la humanidad también cada aparición de una nueva tecnología siempre fue al principio controlada por una élite. Siempre, de toda tecnología, no ha habido tecnologías democráticas desde el vamos. Ni siquiera Internet fue democrática desde el vamos. Entonces, si esto es copado, digamos, por una élite, la humanidad puede dividirse, como en el libro de Wells, en dos clases, en diferentes especies.
¿Sí? ¿Recuerda en el libro de Wells el viaje a través del tiempo, era el viaje en el tiempo, que había, sí, la máquina del tiempo, que eran los Morlocks, los que vivían bajo tierra y los que vivían sobre tierra, que eran muy bonitos, preciosos, pero eran ganado prácticamente. Bueno, también existe la posibilidad, de acuerdo a qué manejos haga la élite que posee la información, de dividirnos en diferentes especies. Para seguir con Harari, que me encanta, dice que el Big Data podría derivar en una dictadura digital. Antes nadie podía hackear a las personas. Ahora, si tenemos chips incorporados, nos pueden hackear, pero el problema no es solamente que nos hackeen, que hackeen nuestros cuerpos. Imagínense, todos tenemos nuestros datos médicos en algún archivo en algún lado. ¿Qué pasa si alguien hackea esto y nos cambia el grupo sanguíneo y uno tiene que ser operado? Y el grupo sanguíneo está mal. O si te dicen que fulano no es diabético cuando sí es diabético. Son hackeos mínimos totalmente factibles, y si los rusos hackearon las elecciones de Estados Unidos, imagínense lo que se puede hacer con esto. Entonces, la tecnología puede hacerlo, ¿sí? O sea, se puede manipular a las personas con una eficiencia sin precedentes. Todos sabemos que nos manipulan todo el tiempo, pero ahora lo hacen de una forma mucho más efectiva. Bueno, y como sabemos, estamos cediendo datos personales cada vez que bajamos una app. Bueno, bajamos una app para que nos traigan las hamburguesas a casa. ¿Usted nos cede los datos? Sí, dice uno, con tal de que no me traigan la hamburguesa, sí, le digo que sí, autorizo todo. Bueno, estamos siendo todo el tiempo proveedores de datos, estamos facilitando nuestra manipulación. ¿Qué vamos a hacer? ¿No los vamos a firmar y nos vamos a quedar sin el servicio? No, pero tenemos que buscar la forma de que estos datos, digamos, no sean manipulados. Les voy a dar un ejemplo. Yo no estoy muy orgullosa de la Argentina, sobre todo en este momento, pero hace un par de años la ANSES, que es el servicio social, digamos que de la ANSES dependen las pensiones, por ejemplo, vendió datos a empresas privadas. Está bien, estas empresas podrían haber tenido los mismos datos de cualquier forma, pero la cuestión es que una parte del gobierno, del Estado, que debería defender la privacidad de sus ciudadanos, vendió los datos. Esto me parece terrible. Y esto es lo que, digamos, los ciudadanos podemos intervenir con nuestros respectivos gobiernos, con nuestros respectivos estados, ¿sí? John Havens dice que las sociedades deberían evolucionar hacia sistemas que incluyan herramientas de control de datos, como sucede en Estonia. Hay que profundizar un poco qué sucede en Estonia, donde los ciudadanos tienen acceso a la información de cuándo y cómo se emplean sus datos. Bueno, vamos a lograr, voy a pasar una parte. Luego están los contratos con respecto a la calidad. Esto fue el contrato con respecto a los datos. Contratos con respecto a la calidad de la vida humana. No todos podemos pagar los adelantos tecnológicos que harán que nuestras vidas sean perfectas y que seamos eternamente jóvenes y que prolonguemos nuestras vidas por lo menos hasta los 120 años. O sea, no todos lo podemos pagar y no todos los sistemas de salud lo pueden pagar. Entonces, ¿esto qué puede llevar? Obviamente, lo que pasa ahora. O sea, los más ricos tienen mejor salud que los pobres, ¿sí? Los más ricos son más lindos que los pobres, en general. Entonces, lo que puede pasar es que ciertas clases sociales puedan prolongar indefinidamente su juventud y su salud, y los pobres quedan librados a sistemas, ahí yo lo había corregido, quedan librados a sistemas de salud pública más... hay sistemas de salud pública muy buenos, por ejemplo, como acá, en España, en Francia, en Italia no. Pero hay sistemas de salud pública muy buenos, pero hay sistemas de salud pública, digamos, donde la atención básica está asegurada, pero no la atención mucho más sofisticada, digamos. ¿Qué sistema de salud puede disponer de una piel electrónica y aplicarla gratuitamente? O sea, ¿qué protección ofrecen los estados? ¿Sí? ¿Qué colaboran los estados en esta cuestión de cosas? Bueno, luego, para ir terminando, la tecnificación no solamente afecta nuestros cuerpos, también afecta nuestros modos de vida. O sea, con esta revolución y nueva revolución industrial, con la industria 4.0, no me gusta lo de la revolución industrial porque, como decíamos, no cualquier cosa es una revolución,
Pero con la industria 4.0 puede pasar que para el año, se calcula, y esto lo calcula la OCDE, que para el año 2030 la mitad de los puestos de trabajo actuales sean automatizados o se quedaron obsoletos. O sea, piensen, retrocedamos 20 años atrás y piensen cuántas carreras nuevas han surgido en estos 20 años que no estaban pensadas en esa época. Y 3/4 partes de las 500 mayores empresas del mundo habrán desaparecido o habrán sido sustituidas por otras, con suerte. Entonces, la cuestión es si trabajamos en esa época, porque puede ser que lleguemos a una sociedad sin trabajo, como está planteando Finlandia ya mismo, ¿sí? la renta general, que según Morozov, creo, era Morozov, es lo único que puede sostener en este momento al capitalismo, una renta general. Digamos que el 60% de los empleos en los que van a trabajar los chicos que están en la escuela todavía no han sido creados. No se sabe en qué van a trabajar, por lo tanto no sabemos para qué los tenemos que educar. Bueno. Entonces, ¿cómo va a afectar esto el contrato social del futuro? ¿Cómo va a afectar este cambio que tiene que hacerse y que tiene que hacerse rápido? En este momento hay una carrera entre las universidades y los empleos. Hay nuevos empleos, nuevos trabajos que surgen. Esos nuevos trabajos, esas nuevas empresas necesitan empleados calificados y las universidades están corriendo carreras justamente para producir esos empleados calificados. ¿Cómo va a afectar eso? ¿Qué contratos se van a hacer para nuestro futuro? La cuestión con la geopolítica de la tecnología. Como les estaba diciendo, bueno, vengo de Argentina. Argentina es un país cada vez más subdesarrollado. Voluntariamente subdesarrollado, digamos, se ha votado un gobierno subdesarrollador, no porque esté a favor del otro. Entonces, ¿qué pasa? Es un gobierno que está, como en la Argentina, como en muchos otros países periféricos, se está reduciendo la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Contrariamente a lo que pasa con la Unión Europea, que tiene creo un 4%, ¿verdad?, del PBI, nosotros habíamos avanzado de un 0,4% a un 0,7% y hemos descendido violentamente porque el gobierno actual no considera que la ciencia y tecnología sean necesarias. No son una prioridad. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido descendido a Secretaría, sin ir más lejos. Perdón por traer cuestiones de política nacional, pero eso es lo que está pasando, digamos, no solamente en Argentina. Entonces, ¿perdón? Bueno. En España, sí. Los políticos anteriores, que la inversión en ciencia y tecnología. Sí. Sí, lo sé. Sí, es cierto. Es cierto. Digamos que puede ser producto del neoliberalismo, pero hay países que son neoliberales, como Estados Unidos, como Israel, como, bueno, Alemania, indudablemente neoliberales, y que sin embargo siguen invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación. Los países periféricos dan lugar a lo que se llama el neoliberalismo tardío. El neoliberalismo tardío, que es típico de estos países, digamos que está caracterizado por una polarización, una reestructuración de dónde van a ir a parar los fondos, van a ir a parar a determinadas élites empresarias y financieras sobre todo, no productivas, ¿sí? Despojando al resto por el inicio de un nuevo proceso de endeudamiento externo por varias generaciones, por la apertura de la economía, una apertura indiscriminada, no controlada de la economía, la desindustrialización, el intento deliberado, no es intento, es la realización, digamos, deliberada de bajar salarios y niveles de consumo de sectores mayoritarios, y el desarrollo, en este caso, dependerá en gran medida de la inversión en ciencia, tecnología e innovación y de la proporción de inversión público-privada. En este momento, por ejemplo, en Argentina tenemos un 70% de inversión pública en ciencia y tecnología y un 30% privada. Cuando el Ministerio cuando el Ministerio de Ciencia y Tecnología pasó a Secretaría, las cámaras empresarias de empresas TIC pusieron el grito en el cielo, pero nosotros necesitamos de la ciencia y la tecnología. Sí, pero no la financian. ¿Sí? No puede ser, nosotros necesitamos de ciencia y tecnología para poder producir más tecnología. Bueno, financienla, muchachos, pónganse.
pero no lo hacen. O sea, no se exige tampoco. Pero, digamos, el subdesarrollo también depende de la pérdida de la soberanía tecnológica, ¿sí? Y la soberanía tecnológica, y esto lo escuché muchas veces en Barcelona, muchas veces es fundamental para el desarrollo de los países, de las regiones, de las ciudades. O sea, nuestro propio manejo de la ciencia y la tecnología. Bueno, ya terminando, ¿no? Construir el futuro. El futuro no viene, no nos llega, no nos cae de golpe. ¡Oh! Llegó el futuro, mira, oh. Lo construimos en todo momento. Entonces, el rol de los gobiernos con respecto, por ejemplo, a la inteligencia artificial, es que la política, y a la ciencia y tecnología, es que la política tiene que ser proactiva. Pero en cambio, en muchos países, incluyendo muchos países desarrollados, está siendo reactiva y con una visión muy cortoplacista. Las agencias gubernamentales tradicionales están estructuradas verticalmente y esto no le permite reaccionar con la suficiente rapidez, actuar en tiempo real. La sociedad, o sea, la sociedad somos nosotros. Nosotros deberíamos interesarnos también más por qué está pasando, por la inteligencia artificial, para que no quede en poder de unos pocos. Para eso tenemos que conocer qué es. En Suecia acaban de crear el Ministerio del Futuro, que está, hay una ministra, mujer, no me acuerdo su nombre en este momento, pero ha creado el Ministerio del Futuro justamente para ir previendo estas cosas, previéndolas, para hacer estudios prospectivos, ¿sí? No solamente para ir siguiendo qué es lo que pasa, para ir previendo qué es lo que pasa. Bueno, quería terminar citando a Oscar Landi, que es un sociólogo argentino, que decía ya hace unos 20 años, decía, ¿qué queda de mí? ¿Dónde empiezo y dónde termino? ¿Cuál es el adentro y cuál es el afuera de mi cuerpo? ¿Qué soy? Que creo que va mucho en este sentido de la incorporación de tecnologías. Y decía que estos interrogantes son desencadenados desde una coordenada cultural cada vez más importante, la de los bordes entre lo vivo y lo artificial, bordes que cada vez se están borrando más. Bueno, esto está dedicado con todo respeto y todo cariño a Stephen Hawking, que es mi cyborg favorito. Tras lo cual, muchísimas gracias por haberme escuchado pacientemente. Tenemos unos minutos para unas preguntas. Sí. 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 Hablando de protésicos, resulta que todavía es necesaria la presencia humana en las fábricas. En la cadena, hay un ejemplo, en la cadena de la fábrica de vehículos de SEAT, notaron que los empleados tenían que hacer unos esfuerzos pesados y repetitivos y que en un robot no podría controlar por los complejos que eran y comprobaban que eran los movimientos. Sí. Que hacían, pues no lo podía el robot hacer. Y entonces usaron un exoesqueleto que ayudaba mucho para hacer la tarea de la cadena de montaje y las piezas de los vehículos. Porque resulta que hay vehículos que el exoesqueleto hace un movimiento circular o menos, sí, y se quedan como sentados, así, sí, no del todo sentados de pie. Y eso han salido en sí, eso es muy interesante, es real, es justamente la combinación. En Audi, en Alemania, usan justamente como los empleados se les enfermaban por problemas de columna, justamente por el esfuerzo, pusieron un robot que realizara ese movimiento. Los humanos hacen el resto. Ese movimiento lo hace un robot. También. No puede suplir al humano. Sí. Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Yo creo que el problema que tenemos es que estamos en medio de una revolución hasta ahora con características absolutamente desconocidas en el pasado y por tanto estando en medio de la tormenta es muy difícil pensar en qué va a ocurrir pasado mañana. Pero yo creo que hay un elemento fundamental de carácter cualitativo en el cambio actual. Le pongamos el nombre Industria 4.0, que lo inventaron los alemanes por criterios de marketing, o le pongamos otro nombre, en que hay una explosión de tecnologías que siguen funciones exponenciales
Y en esto la humanidad no estaba acostumbrada. La humanidad ha vivido en sociedades lineales. Y la cultura industrial es una cultura lineal. Y ahora estamos metidos en una confluencia de funciones exponenciales basadas en la información. Esto es lo que dice la gente de Singularity. Y por tanto, el elemento fundamental es el cambio cultural. Y el cambio cultural es el acceso a la educación por parte de la gente a un sistema educativo distinto. Por tanto, la división en el futuro va a ser entre las sociedades que son capaces de hacer ese cambio, de promover ese cambio cultural y trasladarlo al conjunto de la población. Por tanto, no es tanto un problema tecnológico como un problema cultural derivado del cambio tecnológico. Y el reto, por tanto, es que los humanos hemos pensado en términos lineales durante mucho tiempo y ahora tenemos que atrevernos, tenemos que ser capaces de cambiar el chip hacia una sociedad que ya será exponencial, que ya es exponencial. El reto es la velocidad del cambio y la capacidad de las personas, de los grupos sociales de los países para hacer ese cambio. Y entonces eso es complejo porque es la primera vez que ocurre un cambio de esas características y esta velocidad en la humanidad, en primer lugar. En segundo lugar, hay una máxima que dice que los países tienen los gobiernos que se merecen. Entonces, tendemos a dar la culpa a los gobiernos cuando los gobiernos son el reflejo de una sociedad. Es decir, la sociedad de Finlandia, que fueron los primeros en crear la Comisión Parlamentaria del Futuro, por cierto, hace muchos años, la sociedad de Finlandia no admitiría determinados gobiernos y no vaya a decir ningún país. ¿Por qué? Porque es la sociedad la que está impregnada de ese impulso de futuro. Y el gobierno es el reflejo de esta sociedad. Por tanto, a veces los argentinos estáis acostumbrados a dar la culpa al gobierno, cuando probablemente tendrías que miraros el ombligo, en este caso, para ver si es la sociedad, los valores culturales que tiene una sociedad cuyo reflejo se dan en el gobierno. Porque los gobiernos, es decir, cuando tú vas a Finlandia, y eso hace muchos años en Finlandia, ves que la población, subes a un taxi y el taxista te habla de la economía del conocimiento y de la importancia de acceder al conocimiento y de la importancia del sistema educativo y de lo orgulloso que está del sistema educativo que han creado en Finlandia. Eso no ocurre en otros países. En otros países se da la culpa al gobierno. Bueno, aquí te contesto ahora. Con respecto a lo primero que dijiste, tienes toda la razón. Estamos acostumbrados a pensar linealmente y hay que incorporar otras formas de... Yo creo que el cambio cultural a lo bestia se hizo cuando pasamos de lo analógico a lo digital. Ahí hubo un cambio de cabeza, digamos, que fue brutal, fue hasta violento, te diría, y que de lo cual se deriva todos los otros cambios que estamos viendo. Lo que dices de educación es cierto, pero va justamente encadenado con lo segundo. ¿Los ciudadanos tenemos los gobiernos que nos merecemos? Es pregunta, porque los gobiernos y los medios tienen, los políticos, la oposición, los que están en el poder, etcétera, etcétera, tienen muchos medios de manipulación, ¿sí? Todos, 50% de los brasileños son estúpidos, digamos, negros que votan a un racista, mujeres que votan a un sexista, pobres que votan a un tipo que dicen que los tiene que exterminar, que los negros no sirven para nada, ¿son estúpidos o están siendo manipulados por, en este momento, una asociación con las iglesias evangelistas en Brasil que tienen gran influencia sobre gran parte de la población? Los gobiernos, los pueblos no siempre tienen los gobiernos que se merecen. Luego, los gobiernos no actúan solos. Por eso me refería a la geopolítica mundial. Hay alguna gente en algún lado del mundo, además, que define qué lugar ocupa cada pueblo, ocupa cada país en este concierto mundial. ¿Sí? Vamos a ver, entonces tenemos que Finlandia, que es cierto que tiene una ciudadanía muy particular, también siempre ha tenido Finlandia, Suecia, Dinamarca, Canadá, pero digamos, han tenido otro lugar en la geopolítica mundial. No están destinados a ser proveedores. Nadie dijo, este país va a estar destinado a ser proveedor de materia prima agrícola y minera.
hay alguien, digamos, alguienes en el mundo que dicen, bueno, a ver, este país se le va a permitir que desarrolle tecnología, onda Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, y otros países están destinados a ser los graneros del mundo. Y basta, y ahí está. O sea, no es que los pueblos lo definan. Los pueblos, lamentablemente, son totalmente manipulables y son totalmente manipulados. Y eso va a aumentar, inclusive, con lo que estábamos diciendo del Big Data. Se amplía la capacidad de manipulación de masas. Bueno, y hay muchos periodistas acá que creo que pueden saber de lo que hablo y la manipulación de los medios mucho mejor que yo. ¿Puedo hacer una derivada? Por supuesto. No, porque la derivada está... Es igual que hable con esto. ¿Sí? Con esto para grabar. La derivada tiene que ver con algo que has ido exponiendo y que va cada cosa por su lado, en ese sentido. La Revolución Francesa lo que consagra es la dificultad de meterle mano al individuo. Y por eso defiende entonces todo lo que no puede invadir. Eso que decía antes tu amigo judío no es cierto, precisamente. Israelí, perdón. Es diferente. No es cierto, porque precisamente los datos en aquella época se protegen, es decir, la comunicación, el correo, todo un montón de cosas que tienen que ver con la transgresión que ocurre posteriormente, a mitad del siglo XX, un poquito más para acá, en la cual sí se puede intervenir entonces el correo privado, las comunicaciones personales, etcétera, etcétera. Es decir, esa diferencia lo que nos dice es que el contrato social del siglo XIX estaba establecido precisamente a partir del anonimato. Y el contrato social, como muy bien has explicado, del mundo digital, tiene que establecerse precisamente, aunque nos duela, a partir de lo contrario, que es no el anonimato. Yo me acuerdo que en una intervención que hice en un congreso de hackers, en el que dije que desde este punto de vista todos tenemos que saber de todos. Y la protección es que el que utilice datos de manera que no están dentro del pacto, cárcel por los años que determine la ley. Y tenía ahí enfrente a un señor que me miraba entre admirado y horrorizado. Y resulta que era el guardia civil que dirigía todo el operativo de ciberguerra, ciberterrorismo de la Guardia Civil. Y finalmente no aguantó más. Dijo, ¿usted está diciendo que nosotros tenemos que darle a la ciudadanía los datos que tenemos sobre potenciales terroristas? Y le dije, sí, precisamente eso es lo que ustedes tienen que hacer. Porque las leyes de transparencia son ahora cuando tienen que funcionar. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de datos. Y si estamos hablando de datos, la soberanía tecnológica, perdóname que te lo diga de esta manera, es una chorrada. No puede haber soberanía tecnológica que supone, digamos, en cierta manera una idea nacional de la tecnología, no la puede haber en un momento en que son los datos los que constituyen, en cierta manera, el sustrato del pacto. ¿Sí o no? Estoy pensándomelo porque... Podría seguir, pero lo voy a dejar aquí. Bueno, muy, muy bien. En el siglo XIX una carta era inviolable, una carta echada al correo era inviolable. Ahora pueden violar absolutamente todos tus datos. Por eso te decía que el objetivo es imposible de proteger los datos. O sea, no se puede pedir a nadie que proteja tus datos. La cosa es saber cómo se utilizan tus datos, qué datos tienen y cómo los utilizan. La protección. Si los datos ahora no se pueden proteger, ¿para qué estamos peleando como fieras para protegerlo? Lo que nos está diciendo tanto la tecnología como la organización social es que los datos no se tienen que proteger. Lo que pasa es que no puede haber datos ocultos, que estén protegidos, etcétera, etcétera. Porque si esto ocurre, entonces entramos de lleno, indefectiblemente, en una organización social conspirativa,
qué es lo que están haciendo estos señores que no sabemos qué es lo que hacen con nosotros. Mientras que nosotros deberíamos saber también qué hacen ellos, y en esta compensación, en este balance de lo que hacen ellos, entendido como, por ejemplo, las agencias gubernamentales o lo que sea, y lo que hacemos nosotros como organizaciones sociales civiles, hay un compromiso de que los datos se utilicen única y exclusivamente para los fines, esto estaba en el origen de los datos precisamente, para los fines para los cuales se entregan. Bueno, esa es la cuestión, pero eso también es protección de datos. Eso también es protección de datos. ¿Sí? Mira, acabo de recibir una pregunta de Brasil, de Río de Janeiro, de Lucía Acar. Si se puede. Gracias. Y Lucía pregunta, tradujo del portugués, con el avance de la democracia digital que proporciona acceso a los individuos de todas las clases sociales, a la conectividad, supongo, ¿los ricos continúan siendo los que más detienen la belleza? Sí, indudablemente. Indudablemente, si tienes acceso a la salud, tienes acceso a la belleza. Salud significa belleza también, y tienes acceso a todas las cosas plásticas y a regeneración celular y a que te sacan sangre y que te la modifiquen y que te la vuelvan a inyectar y cosas por el estilo. Y sí, y a cuestiones internacionales, digamos, que tienes acceso desde Río de Janeiro a programas en Suiza o lo que sea también de regeneración para la belleza. Dicho sea de paso, saludos, Lucia, es una amiga. Bueno, primero de todo, gracias por la conferencia. Y mi pregunta es más filosófica a lo mejor. Al principio de todo ha hablado de la evolución y mi pregunta es, ¿cree usted que este cambio tecnológico es tan importante y tan significativo como para hablar de evolución humana? ¿O simplemente será un episodio histórico que pasaremos? Bueno, como te decía, la bola de cristal hoy no la traje, pero yo creo que sí. Digamos, que todo, no soy bióloga tampoco. ¿Hay algún biólogo en la sala? Bueno, médico sí hay. Entonces, pienso, pero es una hipótesis, que todas las cosas que estamos atravesando dejan huella en nuestro cerebro. Dejan huella en nuestro cuerpo, dejan huella en nuestro cerebro. ¿Y en qué ha dejado huella en nuestro cuerpo? Bueno, ya no somos más parecidos a los primeros sapiens, por suerte, porque la verdad que bonitos no eran. Hemos crecido, somos más altos, míralo a Ricardo ahí al final de la sala, somos más altos, como te decía, se pueden tener hijos más viejos, vivimos más tiempo, no sabemos qué hacer con la sobrevida, pero vivimos más tiempo. Y hay cambios en nuestros cerebros. Indudablemente yo creo que cada cambio a partir de algunas generaciones causa cambios en el cerebro. Sin contar con que el acceso al conocimiento, a la información y al conocimiento que tenemos, que en este momento es prácticamente infinito, si no nos da miedo, digamos, también puede seguir provocando cambios. Sí, creo que esto no es un episodio, creo que esto es una revolución. Cuando estalló la Revolución Francesa, el rey Luis XVI estaba en Versalles y fue corriendo un lacayo a contarle y él le dijo, ¿esto un levantamiento? No, señor, es una revolución, le dijo el lacayo. Bueno, esto es una revolución, no va a pasar sin dejar huella. Buenas tardes. Gracias por la charla, que creo que ha sido muy interesante. Yo quería preguntarle, todos estos cambios tecnológicos, que indudablemente son una realidad, estamos en ello, va a ir cada vez a más, y la sociedad es una sociedad que evoluciona a un ritmo muy distinto al de los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos crecen de forma exponencial y la sociedad crece o evoluciona de forma lineal. Es decir, cada vez serán mayores. Esas diferencias, ¿cuánto más? ¿A dónde llegará la desigualdad? Porque indudablemente están introduciendo cada vez más desigualdad económica. Hace un momento pues hablábamos de todo lo que se puede introducir desde el punto de vista de salud. No has hablado nada de, digamos, de cuánto más
se prolongará la vida, más que la vida, que parece que estamos que parece que se limita a unos 120 años, a cuánto más tiempo llegará la juventud. Es decir, que no es que la vida sea mayor, sino que a qué edad se podrá llegar siendo o manteniéndose jóvenes. No has dicho nada de cómo podrán elegirse los hijos, que actualmente ya hay posibilidades de decir, mira, yo lo quiero que sea niño, y además que mida 1,90, y además ojos azules, y además digamos sea guapo, y además con un coeficiente intelectual en torno a 130 como mínimo. Y en cambio los demás que nazcan como puedan, cada uno en su casa y como pueda. Es decir, la desigualdad va a más. ¿A cuánto más llegaremos? Llegaremos a una desigualdad tal que el mundo sea, en fin, como para prenderle fuego. Bueno, yo creo que ya estamos prendiéndole fuego por varios lugares, pero sí, creo que sí, que la desigualdad aumentará. No sé si ustedes recuerdan la película Gattaca. Gattaca transcurría bueno, o sea, había una empresa que producía modificaciones genéticas y esa empresa de alguna forma dominaba el mundo. Entonces, un niño que había nacido de parto natural, o sea, los padres hicieron el amor en un auto y nació el niño. Luego, su hermanito menor ya es modificado genéticamente. Es perfecto, perfecto. El primer niño tiene una condición cardíaca, tiene una enfermedad cardíaca congénita, el hermanito no tiene nada. Con lo cual, el hermanito pasa a ser un ingeniero en esta firma de modificación genética, mientras que él tiene que limpiar los corredores y los baños. Bueno, es una sociedad en la cual la gente modificada genéticamente forma una élite y la gente con defectos, como los tenemos casi todos, está por debajo de lo abajo. Sí, yo creo que lamentablemente, y salvo que por parte de los ciudadanos, y conste que no digo de los gobiernos, por parte de los ciudadanos haya una reacción tendiente a vamos a tratar de controlar esto, y cómo lo controlamos, y cómo formamos a los ciudadanos para que quieran controlarlo y sepan cómo controlarlo. ¿Sí? No se transformen en otra burocracia como se han producido luego de cada una de nuestras revoluciones en el mundo. Pero sí creo que sí, que va a dar lugar a más desigualdades, por lo menos en un primer tiempo. O sea, ojo, yo al principio de lo que se llama revolución informacional, que aún era joven e inocente, creía que con todo esto y las redes sociales y todo se iba a dar una sociedad mucho más democrática, mucho más horizontal, mucho más avanzada. Ahora que ya tengo una edad considerable y más experiencia, veo que no. Muy por el contrario, en este momento se ha dado un retroceso, no debido a la tecnología, a pesar de la tecnología. Sí. Parece ser que hay cantidades de dinero por parte de determinadas personas o organizaciones que todos los avances que van, digamos, en el sentido de aumentar la vida o aumentar la juventud, que es dentro del proyecto Matusalén, parece que hay un proyecto por ahí que, en fin, oye, por cualquier avance, 1 millón de euros, Es decir, que para ese proyecto hay el dinero que haga falta, para otros no hay. Porque hay gente quien lo paga. Salen con temas genéticos rarillos, esos, pues bueno, que se aguanten como puedan y tengan las ayudas del gobierno. Pero para el proyecto Matusalén, un avance, 1 millón de euros. Otro avance, otro 1 millón de euros. Qué bien, Porque hay un grupo social, una élite que lo paga. Claro. Estamos de siempre. La última pregunta. Desde hace muchos años, desde que nos dedicamos al principio de Internet, yo personalmente tenía una discusión con mucha gente y un poco también con este tipo de argumentos, y es que Internet es la vida. O sea, no es que Internet sea el exoesqueleto de la humanidad donde pueden ocurrir cosas que no ocurren en la humanidad. Es la vida. No puede ser que Internet, ni va a serlo así, sea diferente en ese sentido, que todos aprovechemos de Internet de la misma manera, y la prueba la tenemos simplemente que en las redes sociales, cuando decimos hay idiotas, hay gente muy interesante, hay proyectos de este tipo, hay proyectos de esto, hasta el presidente dice tonterías o lo que está manifestando todo eso es lo que uno se encontraría sin las redes sociales en un bar.
igual. Nada más que ahora con la potencia que tienen las redes sociales, pues imagínate, el VAR es universal. Bueno, eso ya lo dice Humberto Eco. ¿Sí? Humberto Eco. Cuando dijo que cualquier idiota puede decir lo que quiere en las redes sociales. Bueno, ya acabamos en hora. Sí. Muchas gracias por a todos. venir. Esto continúa, es un debate abierto, como habéis visto. Tendremos muchos más y volver a agradecer tanto a Susana como a Joan y como a la gente de Telos, que han dicho que algunos os están siguiendo por internet. Agradecer la posibilidad de hacer una reflexión, un debate como estos. Muchas gracias a todos.